Tenemos un invitado especial, tenemos al fiscal de la Confederación, la CUT, Unitaria de Trabajadores de Colombia, el doctor Carlos Rivas. Bienvenido a UNCECOP. Bueno, lo primero que quiero decirles es que yo soy un docente, que soy un trabajador y por lo tanto no soy doctor, además de que soy abogado, pero soy un trabajador. Muchas gracias y un saludo a todos los compañeros afiliados a esta importante organización. Bueno, entonces tenemos en nuestra corta entrevista una pregunta que todos nos hemos hecho de una y otra manera. ¿Cómo valora la CUT los principales avances y limitaciones del actual proyecto de reforma laboral frente al fortalecimiento de los derechos colectivos, especialmente el derecho de la asociación y negociación sindical? Una aspiración cuando el gobierno presentó el proyecto de ley de reforma laboral donde estaban realmente los derechos colectivos de los trabajadores. Esa fue una de las partes que sacaron los empresarios, porque a los empresarios no les interesa que los trabajadores tengamos organizaciones sindicales ni tampoco que podamos desarrollar nuestras respectivas actividades. Por esta razón, nosotros creemos que lo que hay hoy es una contrarreforma laboral que no satisface realmente los intereses de los trabajadores y adicionalmente a eso también los derechos que tenemos de asociación, los derechos que tenemos de sindicalización son derechos que están en la Constitución Nacional, en los principios y en las políticas de la Organización Internacional del Trabajo. Se mantienen como tal y eso hace parte de la lucha de los trabajadores para poder mantener no solo el derecho de asociación que lo dice la Constitución, sino el ejercicio del mismo. Los trabajadores que puedan participar en la movilización, en la lucha, en la defensa de sus derechos y de sus intereses. La organización sindical, Unión Nacional Sindical de Educadores, Coordinadores y Orientadores de Colombia, doctor Carlos, maestro Carlos Rivas, es que de acuerdo a lo que usted nos comenta, ¿qué garantías propone la reforma para que los sindicatos puedan ejercer su labor sin represalias ni obstáculos por parte de los empleadores o del mismo Estado? Bueno, yo lo que le puedo decir es cuáles son los propósitos y qué es lo que queremos nosotros con relación al funcionamiento de las organizaciones sindicales y al respeto de los derechos de los trabajadores, porque lo que hay es una contrarreforma. La contrarreforma no tiene establecido como tal el respeto a los derechos de las organizaciones. Es que no es solo la posibilidad de que se constituya una organización, sino que la organización tenga los permisos y las comisiones de carácter sindical, que tengan los espacios para la educación, que tengan la posibilidad de recibir los recursos, la atención por parte del Estado, ¿no es cierto? Lo que aquí encontramos hoy es que estamos en un gobierno que es el gobierno del cambio y de la transformación, pero aquí hay un hecho que es bien significativo y es que el peso que tienen las organizaciones sindicales en Colombia no es el mismo peso que se tiene en otros países. Solo funciona la democracia si funcionan los sindicatos. Usted va a Europa y los sindicatos de Europa son sindicatos robustos, sindicatos fortalecidos, porque son sindicatos que el propósito del sindicato es buscar las mejores condiciones de vida de los trabajadores, la mejor salud para los trabajadores, la mejor educación para los trabajadores, las mejores condiciones laborales, los mejores salarios. Si usted tiene un buen salario, si tiene un buen poder adquisitivo, si tiene capacidad de compra, pues desde luego que la salud mental de los trabajadores va a ser totalmente diferente. O sea, el diseño de una política, ¿no es cierto?, de trabajo digno y de respeto de los derechos de los trabajadores, ¿cierto?, también tiene que ver con el tipo de modelo de Estado y de gobierno que tengamos. Hoy tenemos un gobierno que nos garantiza en el sector público medianamente nuestros derechos, mientras que en el sector privado hay una gran explotación. Aquí hay un desconocimiento a las horas extras de los trabajadores, a los sábados y dominicanos, ¿no es cierto?, al pago de esas horas extras que son necesarias para los trabajadores, que en la ley, en el proyecto de ley que va a pasar muy seguramente en el Senado, va a salir en contra de los trabajadores, y nosotros lo que tenemos que hacer es entonces ir a una consulta popular, acudir al constituyente primario que es el pueblo, para que el pueblo sea el que decida cómo debe presentarse una reforma laboral en el Senado. Bueno, en ese hilo, como van las de primera mano, UNCECOP pues siempre tiene la información desde donde nace la noticia.
¿Qué papel espera que juega la CUT en la implementación y en el seguimiento de esta reforma, especialmente en términos de pedagogía sindical y de control ciudadano? Bueno, pues en primer lugar, la ley pasará y nosotros vamos a ser opositores en los puntos que vayan en contra de los trabajadores. Y en los puntos que tengan que ver con los trabajadores, pues siempre iremos a pelear su fortalecimiento. Hoy tenemos que hacer una gran pedagogía alrededor de la consulta popular, porque creemos que los principios fundamentales, ¿no es cierto?, es lo que tiene que ver con trabajo digno, ¿no es cierto?, que nos opongamos al contrario, que no haya más privatización, que haya formalización laboral, ¿no es cierto? Esa es la pedagogía que nosotros tenemos que hacerle a los trabajadores. Y desde luego que hay puntos que son muy importantes, por ejemplo, como la disminución en horas de trabajo para los trabajadores, porque en la medida en que disminuyan las horas de trabajo sin que disminuya la paga para los trabajadores, eso tiene que ver con la salud mental, con la posibilidad de que el trabajador tenga un mayor espectro para poderse educar, para que pueda estar en la actividad recreativa, para que tenga más tiempo del sueño y desde luego para que pueda recuperar sus fuerzas de trabajo, sean materiales o sean intelectuales. O sea, dentro de este contexto podríamos decir que lo más importante en la reforma laboral es evitar la tercerización laboral. El Estado tiene para su funcionamiento, desde los diferentes órganos y ministerios y secretarías de educación, de Hacienda, tiene para poder hacer la contratación. Que es más económico una contratación directa a una contratación en tercerización. Otra parte que también se está proponiendo y que es una necesidad son los contratos a términos fijos o contratos por servicios prestados, donde es el empleado el que tiene que pagarse a sí mismo la salud y la pensión, cuando la ley dice que es el empleador el que tiene que dar un porcentaje, y esto no se está cumpliendo en Colombia. Entonces, en esa parte de la reforma laboral también viene a hacer ese ajuste. Bueno, dentro de esas también están otras, como lo acabas de decir, que nosotros las organizaciones sindicales sí estamos, así como en Europa, con los propósitos en Colombia, especialmente un SECOC, de defender no solamente los derechos colectivos de los afiliados, sino también la educación pública, porque en esa misma medida estamos garantizando una mejor calidad de vida para los estudiantes y para las comunidades educativas, ¿sí? Entonces, mi pregunta viene a ser ¿qué otras garantías tiene para el trabajador el beneficio de la nueva reforma laboral que se propone? Nosotros lo que tenemos que trabajar es contra la tercerización. Cuando hablamos de la tercerización, lo primero que hay que hablar en el caso concreto de la educación, el desgaste del trabajador de la educación es superior, porque es un desgaste intelectual. No se nos olvide que nosotros no generamos producción material, nosotros generamos producción inmaterial. Y esa producción inmaterial es el conocimiento, el saber, la relación con el otro, la confrontación de ideas, la posibilidad de tesis, la posibilidad, el mundo del conocimiento y del saber es cambiante de manera permanente. Por eso nosotros cualquier tipo de tercerización, la que sea, por órdenes de prestación de servicios o por contratación, que no tenga que ver con la realidad de garantizarle al trabajador sus derechos en materia de salud, de prestaciones sociales, de recreación, de formación, de capacitación, que es lo que no trae la nueva propuesta de reforma laboral. Nosotros estamos en contra de eso, inclusive la que está en el Congreso, inclusive nosotros nos oponemos a una forma de tercerización que yo diría que es disimulada, la que ocurre con los compañeros provisionales. Los compañeros provisionales, desde luego que lo único que les falta es un decreto de nombramiento porque no han pasado una evaluación, ¿cierto? Esa es una situación. Llega el 10º mes, lo desvinculan, no le pagan sus prestaciones sociales, donde desde noviembre y diciembre vuelvan y lo vinculan, tienen que ir a buscar al político, al politiquero, al clientelista para que vuelvan y ubiquen al compañero. No, esto hay que terminarlo, ¿no es cierto? Y hay que terminarlo diciendo que esos son trabajadores. Cuando usted habla de un provisional es por 2, por 3 meses. Yo diría que hoy los provisionales, eso se ha vuelto desde luego una continuidad. Hay gente que se ha pensionado, ¿cierto? Aquí hay una insolución de continuidad en el caso concreto de los compañeros provisionales.
Bueno, doctor Rivas, muchísimas gracias por su participación. ¿Algo más que nos quiera comentar a la organización UNCECOP? El propósito concreto es la defensa de la consulta popular. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, donde al ciudadano hay que preguntarle si quiere o no mejores condiciones laborales, si quiere o no mejores condiciones prestacionales, si quiere o no capacitación y formación por parte del Estado. Pero además los sindicatos tenemos también una función política. Las organizaciones sindicales no nos podemos quedar en el marco de lo gremial, sino que tenemos que dar un paso hacia lo que tiene que ver con un espectro de lo político. El maestro es un sujeto político con derechos y como tal debe ser concejal, debe ser diputado, debe ser alcalde, debe ser gobernador, debe aspirar a ser presidente. O sea, los maestros no somos simples sujetos educativos, somos sujetos políticos y sociales. Como decía Pablo Freire, los maestros, ¿no es cierto?, no transformamos la sociedad, pero educamos a quien va a transformar la sociedad, que es el conjunto de los estudiantes. Decirle a los compañeros de UNCECOP, aquí estoy para servirles, soy su amigo, tienen acá un amigo en esta organización sindical. Bueno, compañeros, tenemos un amigo, un asesor jurídico, un fiscal, que pues nos va a acompañar de aquí en adelante. Bienvenido entonces a la organización sindical UNCECOP. Gracias. A ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y todas.